Yahweh desea establecer su reino. Como vimos, Elohim estableció el principio de la sumisión en la vida del Adón. Como resultado, él estableció su autoridad por medio de él. ¿Sí? En este capítulo vamos a ver ahora cómo Elohim establece su reino por medio de la sumisión. Cuando el Adón vino a la tierra, vino con las manos vacías, es decir, no trajo consigo la obediencia. ¿Sí? Él no la tenía ya. Él aprendió la obediencia por medio de los sufrimientos. Eso es lo que está escrito. Y llegó a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Su obediencia en la tierra, o sea, la obediencia que tuvo como hombre que lo llevó al madero, la aprendió por medio de sus sufrimientos. Por medio de todos ellos, él fue perfeccionado para aprender obediencia. El Adón gozaba de la libertad de estar en la deidad, realmente, pero llegó a ser un hombre, un ser débil, y en tal condición él padeció, y cada sufrimiento por el cual él pasó produjo fruto de obediencia. Ninguno de los sufrimientos del Adón logró que él se quejara ni murmurara. No obstante, muchos creyentes al pasar los años no aprendan la obediencia. Aunque sus sufrimientos aumentan, ¿sí? Su obediencia no mejora. Somos bastante rebeldes en ese sentido. Cuando experimentan sufrimientos, profieren palabras de desesperanza, lo cual revela que no han aprendido la obediencia aún. El Adón pasó por muchas clases de sufrimiento, los cuales manifestaron siempre su sumisión. Como consecuencia, llegó a ser el autor de nuestra salvación. Por medio de la obediencia de uno, muchos recibieron la gracia. La obediencia del Adón trajo el reino de Elohim, porque la meta de la redención es el agrandamiento de su reino. ¿Han pensado alguna vez en el daño tan grande que sufrió el universo a causa de la caída de los malajim y del hombre? Nos hemos planteado lo que eso ha tenido como repercusión. Elohim deseaba que los malajim y los hombres aceptaran su autoridad. Sin embargo, ambas criaturas lo rechazaron. No fue posible que Elohim estableciera su autoridad sobre sus criaturas. Sin embargo, él nunca retrajo su autoridad. Él puede retraer su presencia, pero jamás retrae su sistema de autoridad. Donde quiera que se encuentre la autoridad de Elohim, él tendrá una posición prominente. Por un lado, Elohim mantiene su sistema de autoridad, y por otro, él establece su reino. Aunque Hasatán se rebeló contra la autoridad de Elohim, y aunque el hombre diariamente viola esa autoridad rebelándose contra él, ¿no es cierto? Yahweh no permitirá que esta rebelión continúe y establecerá su propio reino. Las escrituras llaman al reino de Elohim el reino de los cielos, porque la rebelión no se limita a este mundo, como dice Matiyá, Mordejai en varios lugares, ¿no es cierto? Ya que los malajim que están en los cielos de la tierra también se rebelaron. Entonces, ¿cómo estableció el Adón su reino? Él lo hizo por medio de la sumisión. Todo lo que el Adón realizó mientras estuvo en la tierra se basó completamente en la sumisión. Nunca hizo nada que se opusiera a la autoridad de Elohim. Todo lo hizo en sumisión y en perfecta cooperación, perdón, con la autoridad de Yahweh. En esta esfera, el Adón estableció el reino de Elohim y ejecutó su autoridad a pleno. La congregación hoy también debe permitir que la autoridad de Elohim opere para que se manifieste su reino por medio de nuestra sumisión. Yahweh desea que la congregación sea su reino. Después de que Adán cayó, Elohim escogió a Noaj y a su familia en la época de Noaj, ¿no es cierto? Después del diluvio, esta familia también cayó, y Elohim escogió a Abraham para que fuera el padre de muchas naciones, ¿no es cierto? El reino de Elohim se edificó a partir de él. Luego, Elohim escogió a Yitzhak y a Jacob, y más adelante la descendencia de Jacob sufrió en Egipto, sabemos, y se multiplicó en medio de esos sufrimientos. Elohim entonces envió a Moshe para sacarlos de Mitzrayim con el fin de establecer su reino. Debido a que había algunos rebeldes entre ellos, Elohim los condujo al desierto para enseñarles la obediencia antes de establecer su reino. Esto ya lo hemos estado estudiando en Shemot, también aparece en Devarim. Pero ellos permanecieron en rebelión realmente contra Elohim en el desierto. Como resultado,
cayeron en el desierto, ¿no es cierto? A pesar de que la segunda generación entró en la tierra prometida, tampoco estos fueron completamente obedientes, porque no erradicaron a todos los kenanitas como les había sido ordenado. Shaul, su primer rey, no pudo establecer el reino debido a su rebelión. Este primer rey no tenía un corazón conforme al de Elohim. Más adelante David fue escogido y él sí fue sumiso a la autoridad de Yahweh. Pero aún había rebelión dentro del reino. Elohim había determinado que Jerusalén sería la ciudad sobre la cual él pondría su nombre, ¿no es cierto? Pero el pueblo escogió Gabaón y puso allí altares para adorarnos. Por causa de esta rebeldía no existía la realidad del reino, ¿sí? A pesar de que había un rey. Antes de que David fuera establecido como rey, existía un reino, pero sin súbditos. Durante su reinado se tenía el reino y los súbditos, pero el reino carecía de contenido, porque las partes andaban por separado. Por tal motivo, el reino de Elohim no había sido establecido. El Adón vino a la tierra para establecer el reino de Elohim, justamente, y para eso debemos ver que la Besorá consta de dos aspectos, un aspecto individual y un aspecto corporativo. En el aspecto individual, la Besorá da vida eterna a los que creen, ¿no es cierto? Y en el aspecto corporativo, la Besorá llama a las personas al arrepentimiento para que entren en el reino de Elohim. Los ojos de Elohim están puestos en el reino, ese es su objetivo. En la oración que el Adón hace, se habla del reino al comienzo y al final. Él dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, ¿no es cierto? En Matías 6:10. Y el reino de Elohim es la esfera donde la voluntad de Elohim se realiza sin ningún obstáculo. El cierre de esta oración dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Entonces, el reino, el poder y la gloria están relacionados entre sí. Gigalut 12 dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Elohim y la autoridad de su Mashiach. El reino es la esfera donde él ejerce su autoridad. Entonces, si eso es el reino, donde su autoridad es ejercida y es obedecida, evidentemente, ese es el reino. El Adón dijo, porque el reino de Elohim está en medio de ustedes. No dijo en ustedes, sino entre ustedes o en medio de, según las traducciones, ¿no es cierto? Esto indica que el propio Adón Yahshua es el reino de Elohim. Decir que el Adón está en medio de equivale a decir que el reino de Elohim está entre nosotros, porque la autoridad de Elohim se lleva a cabo en él sin ningún obstáculo, justamente. Donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, quieren decir que están de acuerdo, eso levanta el reino. El reino de Elohim está en el Adón y también está en la congregación. Entonces, debido a que la vida del Adón fue dada a la congregación, su reino debe propagarse y establecerse por medio de ella. Elohim estableció un reino en los tiempos de Noah, pero solo era un gobierno humano, ¿sí? Era una cosa que era temporaria, era solamente para pintar cuadros, no era el reino de Elohim, ya que este comenzó realmente con el Adón Yahshua. Pero cuán pequeña era la esfera de acción de este reino, ¿no es cierto? Pero ahora ese único grano de trigo produjo muchos granos, fue muy pequeño al comienzo, pero es como el grano de mostaza, ¿no es cierto? La semilla de mostaza. Hoy la esfera del reino de Elohim no se limita solamente a la Adón Yahshua, sino que se extiende a muchos creyentes. El propósito de Elohim no es solo que seamos la congregación, sino que como tal seamos su reino. A través de nosotros se ha levantado su reino. La congregación debe ser la esfera del reino de Elohim, porque sin sumisión no hay autoridad que valga, o sea, se necesitan los súbditos para que haya un rey. Es decir, el reino es el lugar donde él ejerce su autoridad. Por lo tanto, el deseo de Elohim no se limita a ganar terreno en algunas personas, y ya que desea que la congregación en su totalidad esté libre de rebelión. Así que no nos interesan las mega iglesias, las grandes cantidades, sino que lo que él busca son súbditos que se sometan a él, que permitan ser trabajados por el Ruach y que avancen en crecimiento. Entonces debe haber una sumisión y una dependencia total de Elohim para que su autoridad se lleve a cabo perfectamente. De esta manera la autoridad de Elohim se establece entre sus criaturas. Él no desea que el hombre se someta solamente a su autoridad directa, sino también a las autoridades que él delega, y esto lo vamos a estar estudiando. Por eso no nos pide una sumisión a medias, sino una sumisión completa.